Un gusto poder saludarles una vez más, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Ya hemos podido ir avanzando al revisar el libro de Daniel. Sabemos que hay un juicio. Sabemos que Dios está activo para comenzar a producir esta restauración, esta investigación para finalmente llevar a la resolución y punto final a los conflictos de este mundo. La pregunta que tenía Daniel, sin embargo, es cuándo ocurrirían estas cosas y qué efectos traerían para su pueblo y el resto de la humanidad. Por lo tanto, en este capítulo, escudriñe con nosotros lo que los capítulos 8 y 9 de Daniel pueden aportar en cuanto a la comprensión de la obra de Jesucristo, de su venida aquí a esta tierra a morir y resucitar por nosotros, pero también cómo Él inaugura su ministerio en el santuario celestial. Quédese aquí, Lecciones de la Biblia. Esta semana, la hora de su juicio. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Cuán rápido ha pasado el tiempo, queridos amigos. Sin embargo, ya estamos aquí de regreso junto a ustedes en un nuevo episodio de esta temporada de Lecciones de la Biblia. 3 mensajes cósmicos en donde desde Apocalipsis 14 estamos explorando todo lo que contienen estos mensajes angélicos y cómo esto afecta para bien nuestra vida. Y como ya es de costumbre, ya es de casa, Pastor Eduardo, gracias nuevamente. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en el estudio de Nuevo Tiempo. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, para mí es una alegría estar con ustedes ahí en casa, acá en el estudio también, profundizando, comentando la palabra de Dios, que es vida para nosotros. Así es. Ya estamos a punto de terminar abril, quedan, ¿no es cierto?, algunos días nomás. Y el tiempo avanza y justamente de eso vamos a hablar hoy, el tiempo, plazos. Así que, queridos amigos, vamos a orar una vez más, invitando a Dios a este diálogo y que sea provechoso este estudio desde luego. Vamos a orar. Señor, una vez más acudimos a ti, a tu trono, para rogar que tú nos habilites, que sea una conversación que nos ayude a crecer como tus hijos, que nos permita entender, poder dilucidar aquellas cosas que marcan para bien nuestra vida en la medida que comprendemos tu voluntad, lo que tú nos has revelado también en la Escritura. Acompáñanos aquí en el estudio y que estas palabras tú las lleves a corazones dispuestos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, la semana pasada hablamos sobre la realidad del juicio, de cómo es una buena noticia para nosotros. Sin embargo, tanto Daniel como Apocalipsis también nos van dando varias pistas en relación a cuándo esto ocurre. Ya en la semana pasada, ¿no, Pastor? Algunos adelantos se daban en cuanto a un proceso que inicia, que conduce finalmente a un veredicto final. Por lo tanto, nosotros la pregunta que tal vez nos va a estar guiando en esta conversación es, bueno, ¿y cuándo es que esto empieza? ¿Cuándo es que esta intervención, esta nueva intervención de Dios en la historia ocurre? Así que creo que tendríamos que ir al libro de Daniel. Ahí tenemos la evidencia, tenemos los textos que con mayor claridad nos van apuntando en esa dirección.
Ya habíamos estado en Daniel 7, pero ahora ¿dónde debiéramos continuar en nuestra investigación? Daniel 7 nos da las pistas, el momento histórico en el contexto de las bestias y los poderes que estas bestias van simbolizando. El último poder tiene un ministerio más bien religioso, de opresión. Hay un periodo de tiempo paralelo, tiempo y medio tiempo, con la profecía también de Apocalipsis. Entonces se establece este paralelo, sabemos que estamos hablando de los mismos poderes, los mismos periodos de persecución, y el momento en que, ahora después de que nos dice aquello, Daniel 7, ya en Daniel 8 específicamente nos va a mostrar específicamente cuándo esto ocurre. O sea, y de hecho hay una pregunta bien explícita, ¿no es cierto? Si llegamos al capítulo 8 de Daniel, versículos 13, ahí hay una pregunta que se formula muy claramente. ¿Hasta cuándo durará la visión? Y dependiendo de la versión que podamos estar leyendo, pueden variar de pronto cómo sigue formulado el resto. Aquí dice hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo. Otras colocan simplemente hasta cuándo durará la visión, el sacrificio continuo, la transgresión que espanta y del lugar santo y el ejército que son pisoteados. ¿Cuánto tiempo, hasta la extensión de cuánto tiempo ha de darse esto? Y el contexto es lo que ya hemos visto en el capítulo 7, que efectivamente hay un momento en donde Dios interviene y lo que estos poderes están haciendo será, ¿no es cierto?, contenido. Aquí en el capítulo 8 nos falta el primero. Ya no está Babilonia siendo representado, por lo tanto ya no son 4 bestias, sino más bien son solo 3. Son 3 animales que representan los poderes sucesivos luego de Babilonia. Así que ya vemos un paralelo histórico ahí, pero la intervención de parte de Dios va recibiendo nuevos nombres. Ya tenemos la escena de juicio en el capítulo 7, ahora estamos hablando de un periodo que viene cuando esta visión llega a un cierto punto culminante. Hay que despejar, creo yo, temprano en el análisis de lo que repasamos en esta semana, una interpretación que no se ajusta a lo que vemos en el texto. Algunos han pensado que este ministerio, este cuerno, ¿no? O esta bestia que está allí, ¿no? Habría sido Antíoco Epífanes, que tiene su accionar allí entre el 216 y el 164 antes de Cristo, que atacó Jerusalén, profanó el templo judío, ¿verdad? Y entonces algunos dicen que estos 2300 tardes y mañanas que nos va a decir hasta ese tiempo, nos va a decir, hasta que pasen 2300 tardes y mañanas, hasta ese tiempo va a ser. Y algunos, tratando de ver alguna interpretación literal, han señalado que ese personaje sería el que cumpliría aquella profecía. Sin embargo, no se ajusta a lo que el propio ángel le dice a Daniel, porque se le dice, mira, este es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Y no es para un tiempo corto e inmediato. Entonces, ya creo que hay que ir despejando esa visión literalista de este periodo de tiempo, asignándolo a un personaje histórico relativamente cercano al tiempo de Daniel. Sí, bueno, sí, relativamente cercano. Y depende de una serie de presuposiciones que el texto, como tú señalabas, no avala. Primero, pensar de que el simbolismo nos sigue manteniendo dentro de Grecia o la fragmentación de Grecia. Tenemos, ¿no es cierto?, estos animales que son animales limpios, son animales que eran ofrecidos también en el santuario, así que ahí ya tenemos una pista de que el foco del capítulo 8 tiene que ver con lo que ocurre dentro del templo de Dios. En segundo lugar, Babilonia ya no está.
Por lo tanto, el primero de estos animales representa el poder que vino después, que son los medos y persas, y luego tenemos, ¿no es cierto?, macho cabrío, que viene a representar Grecia, un gran cuerno que sale, ¿no es cierto?, de este macho cabrío, que es el rey primero, Alejandro Magno, y ahí muchos asumen de que de lo que se fragmenta de las tierras conquistadas de Alejandro Magno debe ser necesariamente el tercer poder que se menciona aquí. Pero eso sería si es que desde los cuernos, ¿no es cierto?, salen este siguiente poder, pero desde los vientos, desde los 4 vientos, surge un nuevo poder distinto, y ese justamente es Roma. Por lo tanto, sí, Antíoco Epífanes no podría representar, uno, por su origen, no es un desprendimiento de la subdivisión del imperio de Grecia y Macedonia con Alejandro en la cabeza, viene de otro lugar, y Roma justamente vendría a ser ese lugar novedoso, distinto. No lo podría ser tampoco por el tiempo, porque la pregunta del versículo 13 es ¿hasta cuándo durará la visión? Y esta visión abarca 3 imperios, Medo-Persia, Grecia y Roma. Por lo tanto, tampoco podría darse una comprensión literal de este periodo de tiempo, porque sería imposible que en 2300 días literales tengamos 3 imperios. Y por lo tanto, la pregunta, nuestra búsqueda de, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto?, tiene que proyectarse, como tú bien decías, a un tiempo que va más allá de lo que Daniel incluso logra vislumbrar. Y por eso al final del capítulo 8, él se sentía, si leemos versículo 27, yo, Daniel, me sentía agotado, enfermo algunos días. Me levanté después, atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. No obstante, Daniel sí recibe una explicación respecto a estas bestias. Por eso podemos con tanta naturalidad hacer ese comentario, que es Medo-Persia, que es Grecia, que es el imperio que vendrá después, porque el ángel sí le explica estas cosas allí mismo en el capítulo 8. Pero lo que quedó sin ser contestado para Daniel es este periodo enigmático, ¿no? 2300 tardes y mañanas. Y podemos entender que él queda bastante preocupado porque él sabe que este es un periodo largo y él está esperando una resolución en su tiempo para el problema del exilio, volver, ¿no es cierto?, a Jerusalén, volver a adorar en el templo. Pero él ahora no entiende cómo esto va a demorar tanto, y es porque aunque él tiene su horizonte puesto aquí en la tierra, en la Jerusalén, ahí en Palestina, el templo en Jerusalén, Dios ya tiene su mirada puesta en lo que va a ocurrir en el cielo. Así es. En la sala del trono, como ya leímos en el capítulo 7. Él está mirando toda la gran historia de la humanidad. Y como tú bien decías, Daniel está pensando en la situación de su pueblo. Sin embargo, hay mucha misericordia del Señor también en la respuesta. Porque la respuesta a la explicación implica también un edicto a favor para la reconstrucción de Israel. Así que llegamos aquí entonces al versículo del capítulo 8, que es el centro de toda esta interpretación. El versículo 13 y 14 podemos leer, pastor, tal vez. Entonces oí un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y entonces así ocurre lo que tú bien señalabas, pastor. Daniel no entiende, queda mal. El versículo 27 dice, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. Imagino yo él como una persona que está con una incertidumbre enorme, sigue trabajando en sus cosas, pero está muy preocupado
porque tiene incertidumbre sobre un evento importante para su vida, está atendiendo las cosas casi como por inercia, ¿no? Pero con su mente preocupado de esto. A Daniel le importa entender la visión. El Señor le está entregando información, pero él no la entiende. Y le aflige no poder entenderla. Y por eso va a ocurrir lo que nosotros vemos ya en el capítulo 9. Entonces Daniel eleva una oración al Señor, se consagra al Señor para pedir ayuda en esta situación. Así es. Y transcurre algo de tiempo. El capítulo 8 ocurre cuando todavía Belsasar, que es el último rey de Babilonia, está todavía en el trono, corregente con su padre. La arqueología ha arrojado muy interesante evidencia al respecto de esto, que ha venido a respaldar el hecho de que Daniel es el autor, de que fue en la época del periodo de vida de este hombre y no algún escritor posterior haciéndose pasar por Daniel. Esos detalles, ¿no es cierto?, respecto a esos diálogos entre Daniel y Belsasar han sido iluminados bastante por la arqueología. Pero luego ahora tenemos el capítulo 9, ya el primer año de Darío. Ya los medos y persas han tomado Babilonia ha caído, y recién ahora en este proceso Daniel justamente empieza a recordar, ya está por cumplirse el periodo de nuestro retorno, donde debiéramos poder retornar. La profecía de los 70 años de cautiverio anunciadas por Jeremías y demás ya están llegando a su fin. Y esas buenas noticias Daniel las está esperando, como tú bien decías. ¿Cuándo vamos a regresar? Y es en ese marco entonces donde Daniel está pensando en la santa ciudad, en lo que será poder restaurar el templo y todos los oficios que ahí se ofrecían para el Dios de ellos como nación. Es que ahora él está tal vez con la mentalidad dispuesta para entender los demás detalles de la visión del capítulo 8, que como bien él ha señalado, esa visión yo no la entendía. Y ahí hay que hacer una distinción. La visión de los animales, se usa la expresión hebrea jasón, que es bien corriente para una visión en general, pero eso que se leía en el versículo 13 y 14 del capítulo 8, es algo que ocurre dentro de esa visión, ¿ya? Y es descrito en el mismo texto con otro vocablo que es marej. Ya no es jasón, ese diálogo que se da es marej. También significa visión, así lo tenemos que traducir, pero podría, para tal vez diferenciarlo, llamarse una aparición, algo que está ocurriendo allí, que también incluye lo auditivo, por eso los escucha hablando. Pero esa es la parte que él no entiende. De hecho, si nuestros amigos vieran ahí el texto hebreo, se darían cuenta de que él está hablando justamente de la marej, este diálogo, esto que concierne las 2300 tardes y mañanas. Eso yo no lo entendía. La respuesta entonces vendrá en el capítulo 9, como tú bien señalabas. Y llega como una respuesta a una oración muy ferviente e intensa de parte del profeta, porque él está esperando la restauración que traerá Dios. Y eso viene en la forma de una muy buena noticia, como tú señalabas. Hay un edicto de parte de un rey terrenal que les permitirá entonces ahora regresar a su tierra. Se cumplirá entonces la palabra de Dios por medio de un intermediario humano. Sin embargo, esto también ahora está sincronizándose con el cronograma de Dios. Así que bueno, queridos amigos, ya para entrar en mayor detalle vamos a justamente ir a una breve pausa para con mayor calma en el siguiente bloque explorar cuál es la relación entre estos dos capítulos y cómo es que podemos entonces comenzar a ver a la luz de estos detalles el momento de inicio de este juicio allí en los cielos, en la sala del trono de Dios. Quédese con nosotros, ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, y vamos a dedicar algo de tiempo para responder algunos saludos, agradecerles también su compañía, la asistencia de ustedes a este programa desde diferentes partes del mundo. Tenemos incluso un saludo aquí desde Japón, Freddy Mechan Goto. Gracias por el desarrollo del estudio de la lección de la escuela sabática. Siempre los veo, aunque a veces en horarios distintos. Y claro, cómo no,
hay varios usos horarios de diferencia, pero muchas gracias, Freddy, por darte el tiempo de hacernos llegar tus saludos. Desde México también tenemos a Eddie Martínez Morales, que agradece también por el mensaje y pide también la oración por sus hijos. Así que, mi hermana Eddie, sin lugar a dudas aquí, tanto yo como el equipo de Nuevo Tiempo, tenemos presentes a nuestros amigos que nos sintonizan, que acompañan el programa, y también gracias por sus cariñosos saludos. Desde Estados Unidos, desde el estado de Washington, la ciudad de Seattle, tenemos el saludo de Mariana Quintero. Ella también ora por este programa y agradecemos aquello que el Espíritu Santo pueda seguir dirigiendo lo que se hace aquí en el programa. Maribel Olivo, desde Ecuador, también nos manda sus saludos. José Luis, también, que nos agradece por un programa tan interesante y que, claro, comparte él algunas reflexiones sobre un capítulo anterior en donde se nos invita a hacer trigo, no cizaña, a participar de esa cosecha, ¿no es cierto?, que menciona el libro de Apocalipsis, ahí al final del capítulo 14, ¿ya? Ser parte de esa siega y no de ser pisoteados en el lagar. Nuestro amigo José comparte también una reflexión al respecto. Fabián Barreiro, también a un amigo frecuente de Nuevo Tiempo. José Sagredo, también muchas gracias por sus cariñosos saludos. Y así podríamos continuar, Pastor Eduardo. Gracias, amigos, por hacernos sentir su cariño. Es grato saber que este mensaje está llegando a ustedes y que pueda la palabra de Dios realmente crear una comunidad muy hermosa ahí donde ustedes están. Compártenla con sus amigos, inviten a otras personas también, tal vez al hogar, a compartir el programa. Puede ser de gran bendición, sin lugar a dudas. Estábamos aquí entonces en esta situación de ir viendo la transición natural entre el capítulo 7, 8 y ahora el 9, porque se va sumando significado a esto. 7, juicio. Ahora vemos que el capítulo 8 se refiere a esa intervención de Dios como el santuario siendo purificado. No vemos que haya evidencia para pensar en dos actos distintos. Más bien, se nos indica que lo que ocurre en el juicio se ve expresado en la purificación del santuario. Y ahora falta la gran pregunta: ¿cuándo? Esa es la pregunta que estos dos varones están dialogando. Daniel es testigo y queda, ¿no es cierto?, muy preocupado, porque esa visión de las tardes y mañanas era para muchos días y él quedó muy afligido. Entonces él comienza esta cruzada de oración, o esta oración muy sentida, confesando los pecados. Casi gran parte del capítulo 9 es esta confesión de pecados, lo que tiene un contenido especial. El estudio de la profecía no es solo el estudio del dato y del año, tiene el propósito también de llevarnos a Dios. Y aquí Daniel está haciendo esta confesión suya, a nombre del pueblo también, para buscar la presencia de Dios, para pedir el cumplimiento de sus promesas. Y llama mucho la atención, ¿no?, cuando Gabriel le habla y le dice al principio, versículo 23 estoy leyendo. Del capítulo 9. Del capítulo 9. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Ahí entonces es bien interesante cómo al cabo de unos minutos, no mucho lapso, llega el ángel desde el trono de Dios, desde que recibió la orden, hasta la presencia de Daniel, porque él es muy, muy amado. Sin duda tenemos mucho para aprender sobre la relación que Daniel tiene con Dios, el interés que Dios tiene en que sus hijos entiendan. Y si Dios quería que Daniel entendiese, sin lugar a dudas, no es un contenido para dejar así, no, es muy difícil, no lo voy a explorar. No, y esta profecía de pronto goza de la reputación de ser complicada en la mentalidad de algunos, siendo de que en realidad se solo necesita sumar, restar, multiplicar un poquitito. Son operaciones bastante básicas. Dios no quiere complicarnos la vida,
con elementos indescifrables. Pero la pregunta está, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuánto va a durar la visión con todas estas acciones que operan a través de estos poderes terrenales, en particular el cuerno pequeño? Y Daniel está no solamente viendo esto en un escenario mundial, sino que está viendo también el rol del pueblo, que tiene que muchas veces sufrir los embates de la injusticia, de este caos mundial, mientras que como pueblo de Dios ya deseamos el pronto regreso de Jesucristo. Así que las inquietudes de Daniel pueden muy bien representar lo que nosotros como pueblo de Dios vivimos ahora. La gran diferencia es que nosotros no tenemos una fecha para la segunda venida, ni pretendemos buscarla, porque el texto bíblico nos dice muy claramente que ese no es el camino. Pero como esta es una etapa que está inserta dentro de un devenir de la historia y está conectado también con plazos y oportunidad también para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, los tiempos sí son dados a Daniel y al pueblo para ser conocidos. Así que se conecta entonces esta cifra de 2.300 tardes y mañanas con la respuesta que Gabriel le va a dar ahora a Daniel ya directamente, ¿no? en el versículo 24 en adelante, y cuando le dice el ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y continúa la última parte de esta explicación desde la salida y las semanas. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que partimos aquí, pastor, con las 70 semanas que están determinadas. Y esto entonces comienza con la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Así es. Así que y está subdividido esto. Tenemos, ¿no es cierto?, 7 semanas, 62 semanas, ahí ya llegamos a 69 semanas, y queda una última semana íntimamente ligada con el Mesías, príncipe, su obra, ¿no es cierto?, que pondría fin a todo lo que significa los sacrificios en plural, porque finalmente el Mesías, al ofrecer su sacrificio perfecto, dejaría, ¿no es cierto?, todos esos símbolos expresados en los sacrificios de animales ya obsoletos. Él ha venido a cumplir ese simbolismo de manera perfecta. Por lo tanto, conecta con la experiencia del pueblo, conecta también con lo que ellos aún tenían como posibilidad de realizar, preparar tanto la vida de ellos como nación y preparar también a las naciones de todo ese entorno para la llegada del Mesías. Así que de este bloque mayor de tiempo, que sabemos que esta visión de las tardes y mañanas apunta, 2.300 tardes y mañanas, 70 semanas están reservadas al inicio. Porque esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo dura? ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? Bueno, se han cortado de un periodo mayor estas 70 semanas para esta tarea que ellos como nación deben hacer en Jerusalén, con el Mesías que vendría como Mesías del pueblo judío, pero para el mundo. Y vemos que los profetas en ningún momento del Antiguo Testamento niegan el hecho de que el Mesías, si bien vendrá del linaje del pueblo de Israel, es un Mesías para traer la restauración, la justicia,
al mundo. Por eso ellos están ubicados en un lugar tan estratégico. El Mesías vendría a desarrollar un ministerio sustentado en el testimonio previo del pueblo de Israel. Ese era el plan. No siempre se dio y tristemente la historia lo corrobora, ¿no? El pueblo no acepta a Jesús bajo esos términos. Pero aquí está esta oportunidad. Aquí están, ¿no es cierto?, abriéndose delante de Daniel y del pueblo este tiempo de oportunidad para volver a la tierra, para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir el templo también. Y muchos han visto de que esa distinción que se hace entre las primeras 7 semanas y luego las 62 semanas, porque esa pausa entre medio, muchos identifican ahí justamente cuando se termina finalmente de construir el muro, por eso la alusión de se terminará de construir el muro en tiempos angustiosos, etc. Y luego viene el resto del periodo, conduciendo hasta la venida de Jesucristo, su bautismo, el momento de su unción, donde vemos que desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahí está el Mesías príncipe, año 27, ¿no es cierto?, después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Todo esto partiendo desde la salida de la Orden de Artajerjes, ¿cierto? Que claro, estaría siendo dada en el otoño del año 457, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos 69 semanas o 483 años, ahí entonces que llegamos nosotros hasta el año 27. Y allí entonces podemos sacar el resto de la cuenta para ver el fin de los 2300. 2300 tardes y mañanas, si es que tomamos este momento como el punto de partida. Sí. Pero las 70 semanas, ¿no es cierto?, nos conducen finalmente a los periodos finales del ministerio de Jesucristo, su muerte que ocurre, como dice aquí, a la mitad de esa última semana, verso 27, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. ¿Ya? Y ahí es su muerte, la muerte de Jesucristo. Y es muy llamativo, no es llamativo, sino que no es casual que en el centro de la profecía se encuentra destacado el ungimiento y la muerte de Jesús, el sacrificio expiatorio para expiar la maldad de muchos. Y es que en todo el devenir profético, vuelvo a repetir, no es solo sacar cuentas de años para cuándo y hacer un diagrama. Aquí el centro de la profecía y del accionar de Dios es Jesús. No podía ser, mira, el santuario va a ser purificado en tal fecha. Ok, pasamos de largo. No, aquí hay que hacer un alto y poner a Jesús en el centro y como foco de todo el accionar salvífico de Dios. Y me parece que es algo digno de destacar también. No, de hecho es un ancla firme el ministerio de Jesucristo, el hecho de que Él haya venido en el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, venido en cumplimiento del tiempo. Este tiempo profético, ¿ya? Este tiempo anticipado por Daniel. Jesucristo viene en el momento indicado. Y por lo tanto, todo lo que se desprende de su obra, de su ministerio, de su sacrificio perfecto en la cruz, de su resurrección, el hecho de que Él ahora esté en efecto en el santuario celestial, todo eso está articulado con nuestra historia. Porque esto no es mito, no es leyenda, no es en algún lugar, en un país muy distante, no, esto está ligado a nuestra experiencia como humanidad. Y por lo tanto, si la profecía va a ser entendida, requiere también, por nuestro propio bien, estar anclado en nuestra experiencia. Porque si no, queda muy sujeto a lo que ocurre con los mitos y leyendas, cada cual interpreta a su manera. Y nos otorga también la posibilidad de corroborar el buen entendimiento de la profecía. Son esta cantidad de años hasta el Mesías, hasta su bautismo, hasta el Mesías príncipe, de ahí el resto te va a indicar solo suma y resta hasta cuando llega. Así es. Y bueno, en la asunción de Jesucristo, el hecho de que Él en su entronización ya comienza entonces ahora a ministrar en el santuario celestial, tenemos ese ungimiento, ¿no es cierto?, de ese lugar santo, o los lugares santos también, como
pasa a ser identificado en el libro de los Hebreos, en la carta, la epístola a los Hebreos. Se habla de los lugares santos en donde Jesucristo ministra en nuestro favor. Y tal como ocurría en la antigüedad, el santuario era ungido al ser inaugurado, ¿no es cierto? Eso ocurre también con la ascensión de Jesucristo luego de su muerte. Y por eso también vemos esa mención de que se va a ungir al Santo de los Santos, que muchos han identificado ahí no una persona, la persona de Jesucristo ya está siendo identificado en Mesías príncipe, ¿ya? El príncipe ungido básicamente, pero el Santo de los Santos sería más bien el lugar en donde ahora nuestro Mesías, resucitado y entronizado en el cielo, ha de llevar adelante su ministerio sacerdotal. Así que todos estos elementos eran tan pertinentes para las inquietudes de Daniel, pero van más allá, porque son también las inquietudes de un pueblo y son las inquietudes también ahora de la iglesia cristiana. ¿Cuándo es que este problema del mal se ha de resolver? ¿Cuándo es que finalmente Dios ha de intervenir de manera definitiva? Bueno, aquí tenemos un ancla, un momento en la historia en donde tenemos un punto de inflexión. Y como meditábamos en la lección de la semana pasada, aquí se inicia un proceso para llegar a un veredicto final, a ese punto final, en esta tensión, en este conflicto entre el bien y el mal. Hay varios otros elementos que vamos a necesitar explorar, pero será para el siguiente bloque, pastor. Así que, queridos amigos, quédense con nosotros aquí. Ya estamos de regreso después de una breve pausa. Amigos, ya estamos de regreso. Hay mucho todavía que descubrir en cuanto a los textos que estamos estudiando, pero nuevamente es el momento de invitarlo a que usted sea miembro, parte integral de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Hay muchos cursos que están a disposición de ustedes y de su familia. Hemos estado moviéndonos bastante entre Daniel y Apocalipsis en estas lecciones. ¿Y por qué no pedir de la serie Biblia Fácil? Aquellos estudios que justamente abordan tanto el libro de Daniel por un lado como Apocalipsis por el otro. Usted sabe que Nuevo Tiempo hace un esfuerzo muy especial y recibe la ayuda y contribución de personas voluntarias para que estos materiales lleguen sin costo alguno a su hogar. Así que a través de los canales que usted ya conoce, el WhatsApp, que muchas veces usted ya lo ha podido anotar, tal vez ya lo tiene registrado en su celular, las diferentes redes sociales, como también la nueva página que la clase bíblica de Nuevo Tiempo ha dejado dispuesta para que ustedes también entren en contacto. Cualquiera sea el caso, la invitación está abierta, así que usted dé el siguiente paso y participe y sea también alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Un pequeño resumen tal vez, pastor. Capítulo 7 nos habla de juicio. Capítulo 8 nos precisa a través del lenguaje de la purificación del santuario, que es en esa dirección que el juicio está enfocado. Tiene que ver con lo que Dios hace, con su carácter, con el desarrollo del plan de la salvación desde la sala de su trono. Eso ha sido atacado por el enemigo, ha sido puesto en duda por el enemigo, etc. Y por lo tanto el juicio busca restaurar nuestra comprensión del santuario, busca justamente vindicar el carácter de Dios, etc. Hasta ahí bien, pero Daniel todavía no entiende cuándo. Y él ha escuchado a personajes hablando del cuándo, y él tiene esto de las 2300 tardes, y sin embargo cierra el capítulo 8 no entendiendo ese aspecto. Capítulo 9, como ya vimos en el bloque anterior, la respuesta llega. El ángel le dice, desde la salida de la orden, habrán primero un periodo de 70 semanas, una oportunidad para tu pueblo, para acabar con el pecado, para buscar la justicia, y sin embargo en medio de eso viene la mayor de todas las esperanzas, el anuncio de la llegada del Mesías y de su obra, de su muerte en la cruz a la mitad de la última semana, y finalmente también su ascensión a los cielos, porque vemos también ahí la unción de los lugares santos en el cielo. Luego también se nos anuncia de que luego de esto, este poder que persigue el desolador llegará a su fin, porque ya se ha echado a andar, ¿no es cierto?, este juicio celestial. ¿Cuándo termina esto?
¿Cuál es la fecha? Entonces, si ya tenemos claro el momento de inicio, la salida de la orden, y como periodo inicial están estas 70 semanas, ¿dónde es que terminan finalmente las 2.300 tardes y mañanas? Ahí llegamos, haciendo cuentas, al año 1844. Si nosotros partimos del otoño, de otoño a otoño, ¿verdad? Llegamos al otoño de 1844. Y bien interesante, y aquí lo que ocurre es la purificación del santuario. Tal vez una palabra también me parece importante, que la purificación del santuario está en el centro. Aquí, como tú bien mencionabas, pastor, el problema es que el enemigo ha echado por tierra la verdad, ha quitado el continuo, ha sacado a Jesucristo finalmente, ¿no? Como medio de salvación. Ha querido distraer el foco de la Exacto. gente a otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces es importante ver que el foco ahora es la purificación del santuario, que nos lleva de retorno a la figura de la intercesión, que es el día de Yom Kippur, el día de la expiación para el pueblo de Israel. Es interesante cuando nosotros leemos Levítico 23, 26 al 19. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas. Ofrendaréis a Jehová ofrenda encendida. Ningún trabajo haréis ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en ese mismo día, su alma será cortada de su pueblo. Y es bien interesante que la reconciliación opera por una actitud de contrición, porque en ese momento se está haciendo intercesión en el santuario para expiación por los pecados. No es Él que hace su propia expiación, no es Él el que lleva su cordero ahora, no, ahora esto se hace en el templo. Es Dios quien propicia el sacrificio, es Dios quien ofrece el sacrificio, porque se está dando oportunidad para el perdón, se está dando oportunidad para la reconciliación. En ese momento, en el momento en que el santuario es purificado, el momento que se va a cumplir ahora, hasta 2.300 tarde y mañana, entonces comienza la purificación del santuario. Es momento especial de gracia, de oportunidad para reconciliarse con Dios gracias al sacrificio que es puesto por Dios, en este caso Jesucristo. Y es muy significativo que Daniel, cuando él escucha de purificación del santuario, o cualquier judío o israelita, necesariamente lo habría conectado con este día, porque ese era el día en donde todo lo que durante el año llegó al santuario de manera simbólica, representada a través de los sacrificios, la aspersión de la sangre en dirección al velo, etc. Eso ahora es removido del santuario, y no solo el santuario es purificado, sino también por extensión el campamento. Y ahí tenemos la descripción de estos dos machos cabríos, los dos chivos, ¿ya? Uno es llevado, sacado fuera del campamento, y con eso se representa que el mal, el pecado, ¿no es cierto?, ha sido quitado, erradicado del campamento, y se cierra ese ciclo anual, ¿no es cierto?, en función a estas festividades judías. Entonces, ¿qué es 1844 para nosotros ahora? Es entender de que Jesucristo, a contar de este periodo, está desarrollando, por decir así, un día de expiación, pero ahora a nivel cósmico, ya no en un día como era en el calendario judío, sino en un periodo que se extiende hasta momentos previos, muy cercanos a su venida. Por lo tanto, es un tiempo de transparentar nuestra relación con Dios, de acercarnos con humildad para recibir ese oportuno socorro, para confesar con toda tranquilidad nuestros pecados, porque hay perdón y hay reconciliación, como tú recién mencionabas. Todo ese imaginario respecto a lo que ocurría en el santuario, yo me imagino mucho, Daniel lo entendía, cuando finalmente todas las piezas de este puzzle comenzaron a
finalmente ser explicadas con este lujo de detalle. Y por eso es tan significativo el sacrificio de Jesucristo, que viene, ¿no es cierto?, a de manera plena satisfacer las demandas de un Dios perfecto, que viene, ¿no es cierto?, a satisfacer y responder a las acusaciones de Satanás. Algo que el ofrecimiento de las ofrendas de animales y demás jamás habrían podido hacer. Por mucho de que los penitentes se acercaran con honestidad, con sinceridad, no podían cambiar, ¿no es cierto?, lo que estaba en el fondo, el problema de conciencia del ser humano. Eso lo resuelve Jesucristo. Y en eso Pablo, ¿no es cierto?, en el libro de los Hebreos también lo explora muy claramente. Por lo tanto, pensar en este juicio que se entiende como la purificación del santuario, que tiene un momento específico para marcar este proceso, para llegar a este punto final respecto a la lucha entre el bien y el mal, me llama mucho la atención cómo está conectado con no solo la obra de Jesucristo, que es la base de todo, pero conecta también con la mayor necesidad del ser humano, que es estar en paz con Dios, ser reconciliado con Él a través de la sangre de Jesucristo. Así es, y es muy relevante para nosotros tener en cuenta que cuando llegamos al año 1844, con el cumplimiento de esta profecía, nosotros no tenemos otra profecía de tiempo de ahí en adelante. Llegó el día del Yom Kippur, llegó el día de la expiación, llegó el cumplimiento de la profecía para quitar la maldad, para entronizar finalmente a Jesucristo al final de ese día. Y ya no hay más. Esas horas, ese tiempo de reconciliación otorgado en este juicio que se está llevando a cabo en el cielo, pero con la obra de Jesucristo en favor de su pueblo, es el último momento en la historia de la humanidad para reconciliarse con Dios. De allí viene lo crítico de este tiempo especial que nosotros estamos viviendo hoy, ya que se cumplieron todas las profecías de tiempo y esperando ahora el veredicto, el momento de la ejecución del juicio final, en el que el juicio será dado a los santos, en el que el juicio es dado a los santos ahora, ya en este instante, por gracia al ministerio de Jesucristo, presentando su muerte y su vida en nuestro lugar. Me parece que es muy relevante pensar y tomar en cuenta lo sagrado de este tiempo. Así como sagrado era el momento del Yom Kippur, lo sagrado de este tiempo de reconciliación. El último tiempo dado a la humanidad para reconciliarse con el Padre. Así es. Cuando nosotros pensamos en que esto está ocurriendo ahora en el santuario celestial, alguien podría decir, bueno, no lo veo, no veo eso, me gustaría tener algo más concreto aquí. Y yo creo que para ese anhelo de tener algo tangible, algo medible, algo comprobable, justamente es que Dios también nos da las profecías con los detalles e información suficiente. Podemos anclarlo en la historia, podemos confirmar finalmente el inicio de este periodo tan extenso en la profecía de tiempo más larga en la Biblia. Con hechos históricos. Pero la podemos, ¿no es cierto?, calibrar y anclar con el ministerio de Jesucristo. Inclusive los incrédulos no pueden dejar de reconocer la figura histórica de Jesucristo, el hecho de que existió, el hecho de que no solo la Biblia da testimonio de su existencia, sino también otros historiadores tal vez comentando sobre el surgimiento del cristianismo, las implicancias que eso trajo en mismo Roma, etc. Y aunque señalan mal el nombre de Jesucristo algunos, ¿no?, pero no queda duda de que se está hablando acerca de cómo el cristianismo está revolucionando el quehacer incluso del imperio. Hay ahí una evidencia, comillas, comprobable, palpable, para aquello que ahora solamente podemos vislumbrar a través de la fe, pero que resuelve también la mayor problemática, como recién mencionábamos, del ser humano, la necesidad de estar a cuentas con el Señor, no en base a esfuerzo de uno, porque nunca vamos a poder
estar a cuentas solo en base a nuestro esfuerzo, solo en base a nuestras obras. Ya algo de eso exploramos la semana anterior. Y tú bien destacabas, en el día de la expiación, el foco estaba en esa previsión que Dios hacía para los sacrificios de ese día. Ya no era el penitente individual, ahora era seguir lo que Dios había establecido como clausura para ese día, para ese ciclo. Ahora estamos en ese día de la expiación del tiempo final, que naturalmente se extiende más que por un día, pero entendemos que desde 1844, porque ahí nos lleva la evidencia, estamos bajo ese paraguas de la oportunidad. Estamos bajo la sombra del Altísimo que nos protege y que nos ofrece esa reconciliación. Sin lugar a dudas es momento de tomar decisiones. Y seguramente también nuestros amigos querrán escuchar también una invitación de parte suya, pastor. Hay una experiencia personal, no la voy a contar en detalle, pero un amigo muy querido, extranjero, mientras yo era estudiante, anunció que venía a verme. Yo tenía planes para esas vacaciones de invierno. Había hecho ya mi agenda, pero el amigo venía. Así que hubo que rehacer la agenda. Hubo que rehacer la agenda y el rehacer la agenda fue algo feliz. No fue algo tortuoso, no fue una incomodidad, todo lo contrario. Se rearmó la agenda con felicidad porque nos íbamos a encontrar con el amigo. Y ese evento de la llegada del amigo tampoco era un evento al cual tener miedo. Era un evento feliz también. Llegaba alguien amado. Estamos en los momentos previos a la venida del amigo. Jesús dice que nos va a llamar amigos. Nuestro hermano mayor, nuestro Redentor. Ese momento previo coincide con este momento sagrado, culminante, solemne, en el que se está decidiendo el futuro de la humanidad. Decidiendo porque realmente nosotros estamos tomando esas decisiones. El momento de tomar decisiones es ahora el tiempo de aprovechar la provisión que Dios hizo para reconciliarnos con Él. Él va a venir. Cuando Él llegue, ya no habrá más tiempo. Se va a ejecutar. Dios va a confirmar nuestras decisiones. Que el Señor te bendiga, que puedas tomar decisiones de vida eterna y ayudar a otros también a aceptar a Jesús como su Salvador. Oramos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos porque en tu gran amor nos permites tomar decisiones de vida eterna teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo. Momento de gracia, un momento de oportunidad para reconciliarnos contigo antes de que el juicio final sea ejecutado en la humanidad, en esta tierra, antes de que tú intervengas en la historia de la humanidad. Muchas gracias por esa oportunidad. Ayúdanos a tomar decisiones de vida eterna en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Pastor Eduardo. Y queda la invitación, como siempre, a un nuevo capítulo la próxima semana en Lecciones de la Biblia.